Empezar. Bueno, Empezar. empezar. Empezar, que voy a procurar, primero agradeceros sinceramente la preocupación por una cosa que se quiere pasar y se quiere olvidar y el tiempo, yo creo que va a ser imposible y en la propia España va a ser muy difícil querer olvidar. Esta mañana he leído en el periódico que una de las cadenas de televisión va a conmemorar la Segunda República. Y bueno, pues qué país, este país está cambiando, pero muy difícil, con muchas complicaciones. Ahora, sigue atrasado respecto a este tema, el tema de la memoria democrática, pues sigue muy atrasado, porque esto se había resuelto en Europa y en Europa hay una ley de la memoria democrática, que no sé si es del 2006 o 2007, ¿y por qué no se aplica en España? Porque España es sui generis y es singular y es como sea. Y por lo tanto, efectivamente, la queda mucho para ser exactamente, por mucho que diga el gobierno social comunista, que a mí me parece estupendo, la primera vez en 85 años que yo oigo una cosa así, pero de todas formas la queda mucho. Y yo esta misma semana o no estos días hay una nota que ha venido en uno de los periódicos diarios de Madrid que dice: en Madrid había 21 cárceles entre el año 39 y el año 45. Y digo, caramba, y dice, ¿hay algún joven de menos años que pueda saber? Y yo se lo he preguntado a varios amigos y tal, o a mis hijos mismos, aunque al mayor sí, porque ha pasado ya a verme a 3 cárceles. Pero te quedas asombrado porque había 21 cárceles. Y yo traigo aquí un folleto que es una joya que dice de Santa Rita a Carabanchel. Santa Rita era un convento. Levantar un poquito. Santa Rita era un convento que está entre Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, y allí llevaban a 1000 y pico, están ahí los nombres de todos, llevaban a los trabajadores, realmente todos republicanos, comunistas, socialistas y anarquistas, para construir Carabanchel. Porque de Santa Rita a Carabanchel es un paseíto, es como si aquí se va uno a la Glorieta Atocha, pues aproximadamente es lo mismo. Y entonces tú te quedas asombrado cuando empieza a desentrañarse, pues, este tema que dices, ¿y por qué has abocado tú y por qué? Pues mire usted, por las razones familiares. Es que mi padre estuvo condenado a pena de muerte y mi padre salió, que a mí me recordaba esas películas de los campos de concentración nazi, pues era un poco más alto que yo, casi 1,90, y pesaba 32 kilos. Y cuando salió, que era en diciembre de 1944, pues yo conocí a mi padre, pues eso, tenía pues 5, 11 años. Y me parecía un esqueleto, mi padre. Entonces esa es una relación que efectivamente ha acompañado al hambre que pasábamos en esos años, porque yo vivía en una calle que se llama Mirasol, que está aquí en Embajadores, con unos tíos míos, y los chavales íbamos a comer el pan y quesillo en el Paseo de las Acacias y abrir las puertas de los taxis porque ya estaba la Latina y el cine Pavón y el cine, no me acuerdo cómo se llamaba, había 2 cines. Y íbamos a abrir las puertas de los taxis y de los coches para que nos dieran una perra. Eso era cuando ya tenía, pues, entre 10 y 11 años. Esa es la razón de que te lleva entro a trabajar a los 15 años en una fábrica de reparación y de edificación de material ferroviario. Somos aproximadamente, unos dicen 1.700, 1.500, pues una fábrica importante. Entro a trabajar a los 15 años y allí en la fábrica, pues la verdad es que a veces lo he dicho, me han dicho en una entrevista que me hicieron para un periódico, Rafa, no me acuerdo un nombre muy conocido, dice, ¿pero ganabais 5,20 los aprendices? Digo, pues claro que ganábamos 5,20. Y el oficial de tercera 8,40. Pero, hombre, ¿y cómo os arreglabais? ¿No podríais comer? No, me comíamos mal. Y ibas a la fábrica que tenía
un comedor para comer 500 en 2 turnos y solo veía en las mesas boniatos, porque es que no podías comer otra cosa. Y te acuerdas y dices, pero eso, y dices, bueno, eso lo recuerdas porque es evidente que tienes que recordar. O cómo no me voy a recordar de la detención de Julián Grimao. Nosotros vamos a la huelga en la fábrica y la fábrica tiene una influencia bastante amplia porque estamos en el 62 y en Madrid no ha habido ni una sola huelga. Ha habido las huelgas de Asturias, de abril y de mayo, pero no ha habido una huelga en Madrid porque Madrid está súper vigilada. Bueno, en Madrid salen trenes de Atocha a Villaverde y a Getafe aproximadamente diariamente casi 30.000 trabajadores. No llevas luz. Tú si puedes no pagas, haces todas esas cosas. Y además tratas de distribuir propaganda en el tren. Oye, si yo me embalo mucho, me preguntáis concreto porque eso es un poco el comienzo de mi actividad política y a lo mejor lo Si quieres mezclo. te preguntamos así cosas más concretas y vamos un poco más poco a poco. Bueno, pues entonces, porque es que si no me puedo embalarme Es que porque... tienes mucho que contar. No, lo que pasa es que ha sido, yo creo que se puede decir intensa, aunque a lo mejor resulto yo qué sé, pero es intensa porque si a los 24 o 25 años hay una huelga que es la más importante de Madrid y eso se puede verificar en muchas revistas de historias, en libros, es decir, que no es una cosa que lo digas tú, porque yo lo me he enterado después. Pues claro, después de eso a mí me detienen a los 3 años y me piden 18 años. Y yo dije, pero ¿cómo es posible que por una huelga, por la militancia, es que no? Y tú tienes que decir, pero aquí, ¿qué es lo que hay? Y me lo dejan en 13. Pero de 13 me he tirado 7 años, eso sí que me acuerdo y no lo tengo que apuntar. 7 años, 3 meses y 15 días. De un tirón. Y dices tú, bueno, esto, y coges sin querer comparar. 1001, tantos años de petición, tantos años de... Todos amigos, lo conocemos todos, pero aquí hay una cosa que parece que el régimen quiere machacar más o hundir más. Y yo pienso que era que el movimiento obrero no respirara, fuéramos comunistas o no fuéramos comunistas. Pero yo sí militaba, porque militaba por la razón de mis padres, de mis tíos, de no sé qué, no sé cuánto, pues yo militaba pues porque a las casas de mis padres iban maletas con propaganda para distribuirlas. Era una especie, ¿cómo se dice eso? Ahora a ver si recuerdo el nombre, de depósito para distribuirlo. Eso es una parte y está ligada a que me quiero ir al Brasil porque aquí ganamos 5,20, pero digo, está muy lejos y me voy a los campos de trabajo a Inglaterra. Y allí a mí se me abren los ojos porque gano 10 veces más cogiendo patatas, sacando patatas, que es durísimo, o trabajando en una fábrica de harina, recogiendo los sacos, echándolos, reparándolos y tal, pero gano 10 veces más. Entonces te compras la vestimenta de Inglaterra de esos años y vienes a Madrid, y como Madrid es un pueblo todavía, pues choca mucho. Y eso es en el 59-61, cuando el plan de estabilización del Opus y de toda esa gente que decía que España, salarios de miserable, hombre. Y tú te recibes ese choque bestial del trabajo en Inglaterra, de la gente joven que viene de toda Europa y que te conectas con todo, aunque no digas ni una papa en inglés, porque eres un madrileño, pues que no sabes nada de inglés, ¿no? Entonces, bueno, me paro un poco porque si no, a lo mejor sigo y cuento la vida de eso, lo de la cárcel, ¿no? Y os prefiero si me queréis hacer preguntas, las que os parezca. Pues pasa en el extranjero que es como descubrir que hay otro mundo. Tú te vas a trabajar, a buscar allí, porque hay 1 millón de trabajadores que salimos a Alemania, a Bélgica, a Suiza, con el plan de estabilización del gobierno del Opus Dei, año 59-69.
sale 1 millón de trabajadores. Y es que parece que España, pues mire usted, los gallegos son los más esos, pero y los madrileños, y los toledanos, y los de Andalucía, porque es que es eso. Y te vas tú con una maleta de esas, de trapo, una maleta de esas, y tú te ves la estación de París llegar, y te ves a los madrileñitos y a los españolitos que los llevan a Alemania a trabajar. Han hecho algunas películas, pero no lo suficiente para explicar la expoliación que tiene la clase obrera en España y el retraso, las consecuencias de la dictadura. Estoy hablando del año 59, yo me voy del año 59 al 61. Es verdad que tengo unos tíos exiliados que son del partido y que se alegran mucho de que era un chico joven que, bueno, que trabaja en una fábrica y que se nota. Y allí va a saludarme Julián Grimau, porque mi tío estaba en el comité con Julián Grimau. Y mis tíos se llenan como si les hubiera tocado la lotería. Y yo era con una maleta de esas de madera, vamos, por favor. Y entonces, bueno, pues como allí voy a trabajar, me voy a Inglaterra, y ya insisto, me contratan primero para sacar patatas, luego en una fábrica de harina y estoy 1 año. Es que gano 10 veces más. Y tú te dices, te compras ropa de la época, los chicos, y cuando llegas aquí, y en el año 61, casi al final, entras en el tren ese, que sigue siendo de Atocha a Villaverde y a Getafe, a casa, que es la fábrica más importante, y la que hace los aviones para los Estados Unidos. Y dice, ¿pero esto qué es? Y entonces, pues tú dices, pues nada, aquí a la huelga. Hay las huelgas de Asturias de abril, hay las huelgas de mayo, y tú dices, ¿cómo es posible? Pues sí, en menos de 2 horas se para una fábrica de más de 1.500, que tiene unos transbordadores de los vagones de un lado a otro, por lo que es un vagón o un coche cama, porque también se arreglan los coches camas. Entonces, en 2 horas se para una fábrica de esa cantidad de trabajadores. ¿Qué pasa? Que nos hemos subido 3 amigos y yo, que somos más jóvenes y tal, porque hay casi 300 desterrados del País Vasco. Desterrados trabajando allí, porque la fábrica, la central es de Bilbao, y esta es una sucursal. Y dices, qué barbaridad. Pero claro, que venga fulano de tal a las oficinas de la fábrica. Y está la Brigada Político-Social, pero el secretario general del Sindicato del Metal de Madrid, a detenerme. Y dicen los trabajadores que ellos no se van de allí hasta que no baje yo. Hay otra fábrica que se llama Vers al lado, la policía se equivoca de entrada, y la otra fábrica de rechazo, porque entra la policía, para también. Y se hace una especie de... Entonces, ese es un periodo, pues, francamente intenso, porque claro, yo tengo que pasar, mi padre, que ha estado en la cárcel. ¿Cuándo entras tú a militar en el partido? Yo la fecha que doy como la más es el año 56. Pero no había carnés. En esa época no había carnet. En esa calle, como la casa de mis padres es un depósito, y mi madre y mi padre ha estado por militante comunista y por ser militar en la guerra con la República, pues me mandan en el mejor sentido, que los paquetes de la propaganda había que sacarlos de allí. Y yo vivía en Carabanchel Alto, y mis padres también, y cogía Carabanchel Alto hasta el puente de Toledo, si lo conocéis, General Ricardos, es una calle larga, y todos los buzones iban metiendo la propaganda que nos mandaban los asturianos, o que depositaban los asturianos. Esa época ya es una militancia. No hay carnes del partido, pero nadie tiene carnes, ni nosotros ni nadie. Entonces, los carnes, la primera vez que se dieron carnes aquí del partido fue en el año 70 y tantos. Y los dimos aquí en Carabanchel, un servidor como responsable del partido en Madrid, distribuyendo los carnés, diciendo, y no estábamos legales. Era eso, saltarse un poco. Pero de todas formas, la fecha que yo doy como esa es el año 56, aunque luego digo, bueno, pues era una militancia como muy restringida, porque era
te tiraban la propaganda de los asturianos, que siempre ha sido la vanguardia del movimiento obrero y de la lucha antifranquista, y hacías un favor. Pero en el año 62 también estar en abril, y sin embargo vamos en las fábricas de Villaverde y en las fábricas de Getafe, y en algunas fuera de Getafe, porque en Pegaso también pararon, y yo creo que en Marconi, y hacemos una huelga. Y es que hay un ambiente que dice, ¿cómo es posible que salga una huelga? Porque 4 chicos, digo chicos en el mejor sentido, porque era Ciriaco, Pedro y Mariano, y yo, los 4 que distribuíamos la propaganda en la fábrica, los 4 que nos subimos, aunque yo parecía el más destacado, no sé por qué, pero bueno, nos subimos en las mesas del comedor, pues vamos a la huelga. Y vamos a la huelga y para todo Dios. Pero vamos, como si fuéramos un solo hombre, porque mujeres había, yo creo que había 3 o 4 en tapicería, pero el resto era hombres. Pero claro, hacemos una nota acompañando a lo de Asturias. Asturias nos manda un documento y tal, pero nosotros, nuestra reivindicación es concreta. Es que pedimos el salario de 8,40 a 15,20 para los oficiales. Pero si es que era una miseria. Tú que estás trabajando al frío y al sol, sin ningún techo, sin ninguna nada, arreglando allí los vagones. Pues si la gente, si es que tú dices, ¿cómo aguanta? ¿Cómo aguantamos? Aguantamos. Y se hizo la huelga, pues ¿qué te voy a decir yo? No sé, si fue en 10 minutos. Y ya te querían detener. Y luego, claro, cuando al día siguiente yo voy a casa, mi padre dice, chico, como me llama el chico, márchate de aquí porque la policía va a venir a buscarte. La policía y los sindicalistas del sindicato vertical, que era el único sindicato, pero dice, ¿cómo? Digo, sí, mira, vamos a ver. Yo cuando entro a la fábrica, no soy yo solo, los miles que entran a trabajar te afilian directamente al sindicato vertical. Y el sindicato vertical tiene el 98% de sindicatos voluntarios. Pero oigas, a mí no me pidió nadie ninguna explicación, ninguna razón, no me ha dicho nadie nada. Me han dicho, afiliado. Y además, pero ¿cómo es esto? Esto es una... Es decir, todo eso de la dictadura, los salarios, las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, todo eso, pues claro, estalla en el año con el Opus, que el Opus creía que era la bendición del cielo, porque ellos venían a bendecirnos y todo, el López Bravo, el López Rodó y toda esta gente, pero bueno, pero ustedes que se creen que somos todos unos papanatas. ¿O qué es esto? Y entonces le estalla todo eso y un comentario, pues ¿cómo tú has podido estar 3 años burlándote de nosotros, que es la Brigada Político-Social? A mí pregúnteme usted, ¿qué quiere que le diga? O son ustedes unos torpes, eso se lo digo yo ahora, entonces no. O nosotros éramos muy listos, pero no, porque Luis Pérez Lara detienen un poco después, y 62, 63, 64... son de un orden de detenciones, y no digamos ya en el 73, cuando lo de Carrero Blanco. Entonces ya fue en masa. Entonces fueron en masa, así que... Y cuando estás en el extranjero, conoces a Grimau y ahí ya te metes... Bueno, mis tíos se ponen contentísimos, va Grimau a verme a casa y Luis, ¿cómo se llamaba? Un santanderino. Y van a casa y dice, bueno, ¿tú te vas a Madrid? Sí, dice, ¿tú sabes dónde está la calle Alfonso XIII? No, Alfonso XII. Digo, hombre, por favor, tú yo no sé de dónde eres. Yo tampoco soy madrileño, pero llevo viviendo desde los 9 años en Madrid. Quedamos en la calle Alfonso XII, en todo el Paseo del Retiro, desde abajo de Atocha hasta la Puerta Alcalá, que es donde... Y allí quedamos, desde París quedamos en junio, no, un poco más adelante, en el 61. En el 62 viene la huelga y yo ya paso a la clandestinidad. Aunque yo debo decir que, claro, como tú vives aquí y te mueves aquí y subes en los tranvías, en los metros y tal y cual, podíamos sembrar menos sospechas que, por ejemplo, otros compañeros que vienen de la Unión Soviética
y hay y marca un poco para alguien que sea muy observador y tal, pues dice, pues ese no parece, pero yo sí, yo parezco un madrileño, aunque mi mujer me diga que no lo soy, pues no, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Y entonces, a partir de ese momento, pues yo estoy 3 años, pues digamos, en el ambiente en el que estoy como metalúrgico, y como ha quedado ese pozo enorme de la huelga, pues tenemos mucha relación con Pegaso, con Marconi, con Standard, bueno, con las fábricas más importantes. Y no es de extrañar que entre el 64 y el 66 las movilizaciones y las huelgas más importantes se dan en Madrid, aunque luego hay una represión durísima que llega hasta el fusilamiento del 75 de estos chicos, pero ya en el 72, 73, ya al metal en Madrid no le para nadie, no le para nadie. Y hay mucha biografía ya escrita sobre las luchas del metal y luego del transporte. Bueno, hay un acto que yo creo que sí que se está publicado, un librito que es en el año 72, 73, y que hacemos una asamblea en una fábrica de muebles que está entre Móstoles y otro pueblo que hay cerca. Nos dejan una fábrica y vamos unos 100 y pico militantes obreros, militantes de la universidad, militantes profesionales. Juan Diego, que es un actor muy conocido, ese me dijo a mí, mira, Víctor, no te voy a disculpar nunca, perdonarnos etcétera, de que no me dejaras hacer una foto en este sitio que es absolutamente inédito. Pero era inédito porque es la primera vez que Carrillo fue a una asamblea de militantes del Partido de Madrid. Y eso está escrito, no sé en qué libro, pero hay un autor que está escribiendo un libro ahora, un escritor, un historiador, el periodo del 73-77, las primeras elecciones, que ya ha escrito 3 o 4 capítulos. Fernando. Ese, Fernando, sí, es el que me dijo, hombre, que este chico te va a llamar. Fernando. Pues Fernando tiene, vamos, tiene todo eso lo puede, pero si él ha hecho ya 2 capítulos del periodo ese, porque me ha mandado uno para decirle, oye, lea a ver qué te parece. Digo, hombre, pues has dado en el clavo, porque las cosas son así. ¿Cómo era, por ejemplo, las reuniones en la clandestinidad? ¿Cómo la seguridad que teníais que tener para que nos cogieran y todo eso? Bueno, pues yo creo que al principio para mí era muy difícil, es que no se pueden ver más de 3. Y no te entra, porque es que es verdad que tú vives en una situación aquí que por mucho que tu padre honesto fuera, o tu tío, mi tío era un exiliado de los 19 años y llevaba en Francia pues no sé cuántos años, bueno, y él no entendía de que escribe una carta con los sucesos de Hungría, me parece que los sucesos de Hungría fueron del año 56 por ahí, y la cuenta a su hermana y a su cuñado todo lo que pasa en Hungría, y bueno, la intercepta la policía. La coge la policía, se presenta en Carabanchel, pero eso estoy hablando del año 57, me retrotraigo, y le dice, ¿quién es? En bata, una bata de esa, y dice, la policía. Pero, ¿por quién preguntan? Y como mi padre y yo, esas cosas tradicionales de las familias y de los pueblos y de esta España atrasada, por Victoriano Díaz Cardiel González. Y mi madre dice, ¿por cuál de los dos? Textual. Dice, ¿es que hay 2? Sí, pues por los 2. Y cogieron a mi padre y a mí y nos llevaron a la Dirección General de Seguridad. A mi padre le pusieron morado para tenerlo un mes en la cárcel, para que no se le vieran las... Y a mí, pues, pero eso en el año 57. Es decir, la dictadura ha sido una cosa represiva, pues si es que está fusilando hasta el año 75. Esos 3 chicos que mataron, es que yo estaba con ellos.
Había diferencias políticas, pero vamos a ver, si estás en la misma celda, bajo el mismo techo y con los mismos tipos que te han sacudido a ti que a mí, ¿pero qué estás hablando? Hasta el año 75 fusilando. Entonces eso no tiene referencia en Europa, no la tiene porque la represión y la dictadura y el totalitarismo no lo tiene referencia, con muchas cosas que ahora, y yo lo entiendo, hay que hacer ahora, pero oiga, ¿pero cómo tiene usted la cruz más alta de España y de Europa y del mundo entero ahí arriba y usted no ha desacralizado el Valle de los Caídos? ¿Cómo puede ser eso? Por mucho que te cuenten, por mucho que te digan que hay que... Yo ya sé que hay que ir con pausas, pues claro, fíjate si tiene uno pausa. Pues nos llevaron a los dos, a mi padre y a mí, en el 57, porque había sido, yo no me acuerdo dónde, en Hungría. Había habido el fracaso de, no sé cómo se llamaba, el primer ministro, húngaro, no me acuerdo cómo se llamaba, pero nos llevaron y entonces dan una carta. Entonces, tú pasas una cosa y dices, no, no, hombre, y por eso yo digo aquí, hombre, a mí me han detenido 5 veces, me han procesado 4 y he estado 8 años en la cárcel y 7 y medio seguidos. No tiene referencia sino es aplastar el problema que más duele, toda la influencia del Partido Comunista, que a mí me parece que la hemos tenido y todavía habrá que revisar muchas cosas. Pero era que el movimiento obrero no dijera ni pío. Y cuando el movimiento obrero, lo que hizo el Banco Bilbao Vizcaya y sus familias, pues desplazar al personal que estaba concentrado ahí del orden de los 40.000 trabajadores en Méndez Álvaro, entre Atocha y tal. Porque había casi 40.000 trabajadores, estándar eléctrica. Pues estándar eléctrica llegó a tener 400 y pico afiliados. Y entonces la contestación es que riguroso, pero a mí me extrañaba mucho porque íbamos a hacer una reunión, entre otras, a Lope de Hoyo, que teníamos una casa que nos daba varias facilidades y tal, y no podíamos ir más de 4. Yo me callaba porque decía, joder, el resto son Romero Marín, que ha sido el histórico que más tiempo ha pasado así y que llevaba a rajatabla el problema de eso, pues vamos, hasta el punto que yo quedaba con él y yo decía, oh, vete un poquito antes. Y tú no lo entiendes en ese momento porque no eres capaz de comprender que tú has pasado una... Porque no calculas lo que te puede pasar por hacer una huelga. Y por ser militante, porque por el problema es por hacer una huelga, por ser militante también llevas tu parte, pero es por hacer una huelga. Pues claro, tú no puedes hacer una huelga ¿qué te decía yo? Por videoconferencia. O decirle, oye, hacer una huelga y digo, ¿por qué no vienes tú a hacerla? Porque se lo puede. Pero eso yo creo que es la razón más fuerte del problema de la dictadura, reprimir al movimiento obrero y que el movimiento obrero no tuviera sindicatos libres, ni partidos políticos ni nada de eso. Pero es la primera vez en el 57, en enero, cuando me detienen a mí. Y por eso yo digo, 5 detenciones, 4 procesos, porque luego los 4 procesos, yo que voy a atentar contra Carrero. Y entonces, claro, coincides con todos, con todo el proceso de Burgos, con todo eso, y la experiencia de ese periodo es tremenda, porque claro, la cárcel ya es un cambio radical, no es una broma, porque no es una broma, privarte de libertad no es una broma, es quitarte la libertad, punto. ¿Cómo era Grimau? Julián era un fumador empedernido. Fumaba más que comía. Era un personaje. Hombre, yo también puede ser como a los padres de David, conocerlos, como hay una diferencia de edades y yo les tenga pues una admiración enorme. Pues la primera vez que me llevaron a París para una reunión, pues yo no salí de mi asombro conocer allí a Enrique Lister, a Claudine, al otro, o al general aquel tan famoso, pues te quedas asombrado. Pero con Julián, que he estado... Pues mira, un detalle de Julián. Bajábamos por la calle Atocha, donde está el cine, no sé si se llama Atocha, ya no sé cómo se llama el cine, pero bajas para ir hacia la puerta, hacia la plaza, a la puerta de todo.
Y dice, espérate, Víctor, Lucas, porque me llamaba Lucas, él me bautizó, Lucas. Digo, como tú digas. Y ahora con más razón. Y hay una cola tremenda, echaba una película muy conocida para esa época en Madrid. Y había una cola, y dice, voy a acercarme a la cola a ver de qué habla la gente. Pues ese era Julián, pero luego era una persona encantadora, porque tenía la virtud de ser agradable, la virtud de hablar, pues yo nunca le he oído hablar más de lo de Vito, porque siempre hablaba lo justo y tal, incluso en las reuniones. Vamos a sujetarnos a las cosas y ya escucharemos otro. Y era ese, y la vez que le detuvieron, habíamos estado en una reunión. Y me acuerdo de en la calle que habíamos estado, en Pez Volador, que está cerca de Pacífico, cerca de en Pez Volador, el número 5, donde Felipe González luego tuvo una vivienda por arriba de donde había estado, nosotros habíamos estado viviendo, con uno de los compañeros que estaba allí, había estado viviendo yo, un periodo de esos 3 años. No, Pez Volador, o Pez, sí. Subimos toda esa calle hasta arriba y a la altura de Ibiza, sí, de Ibiza, donde está el hospital, más o menos, allí se despide Julián de mí, bueno, ya nos vemos y tal, y a los 2 días, al día siguiente, veo en el ABC que han detenido a Emilio García no sé cuántos. Pero casi instantáneamente, porque fue muy a la vez, me llama Paco Romero Marín por teléfono y me dice, Víctor, han detenido a Julián. Toma las medidas que sea, cámbiate de casas y tal. Bueno, pues yo me cambié de casa, por si acaso le podían coger alguna cosa y tal. Y la entrega a Julián Grimau, luego han dicho, y a mí me han preguntado, que si había habido una traición y tal. La entrega a Julián, ¿tú cómo elaborabas la propaganda clandestina? Tú tenías que tener papel, porque si no, no lo elaboras por la gracia divina, ¿no? Y entonces, un amigo que había estado en la cárcel, le llevaba un par de remesas de papel a Julián. Pero en ello también iba la entrega a la policía, porque la policía había presionado a un preso que resulta que era el que proporcionaba las resmas de papel. Todo el resto que luego se ha hablado, incluso hay un libro escrito por un hombre que, porque a mí me tenía aprecio, digo, mira, la detención de Julián no fue así, porque no estaba en el barrio de la... no en el barrio de la Estrella, en otro barrio. No estaba viviendo ahí, Julián estaba viviendo aquí y tal. Digo, luego ya se ha sabido más porque cuando le detienen a Julián en el año 62, Nicolás Sartorius está en la cárcel. Y a Julián, como no se le conoce porque le han tirado por la ventana y ha estado un mes casi en el hospital y luego lo han llevado y estamos haciendo todas las pesquisas del mundo para saber dónde está. Y al final le llevan al hospital que hay en la calle de General Ricardos, según sube General Ricardo para Carabanchel, había un hospital o había una clínica a la derecha y ahí le llevan a Julián. Y conseguimos averiguarlo y también, porque le tratan de enterrar sin que lo sepa la viuda y sin que lo sepa nadie, pero la vida es como es. Resulta que van a enterrar a Carabanchel Alto, pero enfrente del cementerio hay un taller de marmolista y esos marmolistas son primero vecinos casi míos o de mis padres, pero uno de los hermanos es campeón de ciclismo en España, que ya es conocido, y el otro es un hermano que es militante conmigo, y el mayor está casado con la hija del cementerio, y la policía va allí para que nadie lo sepa, pero lo del cementerio, los enterradores tienen que estar... Y a través de eso sabemos cómo le han pasado a Julián Grimau al entierro en Carabanchel Alto. Transcurrió un cierto tiempo, se consiguió mover las cosas y le trasladaron ya a Ventas, aquí al cementerio del Este. Pero eso ya ha transcurrido un cierto tiempo y vino la viuda y bueno, toda una situación bastante caótica. Paco Romero Marín va a una de las tiendas donde se edita periódico y donde se edita la propaganda, que es la carretera, la avenida esta que va
hacia Vicálvaro, no hacia Vicálvaro, no, sí, sale de ahí de la calle de Alcalá para arriba y había una tienda que era de electrodomésticos, bombillas y tal. Y Paco Romero Maril iba con cierta regularidad, solo él y el que sacaba la propaganda, a ver cómo estaba abastecido y si se podía hacer. Y cuando llega a la tienda, hay dos señores allí, Paco entra y le dicen, ¿dónde va usted? Pues a comprar una bombilla. ¿Me da usted una bombilla? Sale la mujer, la señora y tal, y llama, uno de los dos coge el teléfono y llama por teléfono. ¿Qué hace Paco? Le pega una hostia muy bien dada al del teléfono y al otro le pega con la bombilla. Y sale corriendo y hay un jardín detrás de... Ahí todavía, me parece que todavía hay, es un mercado, ahí al lado de la plaza esa, de la plaza de ventas, hay un mercado y este Paco sale corriendo, pierde las llaves de casa y se va corriendo, pues fíjate, hasta meterse en el mercado y por el mercado despista a la policía que los destituyeron. Eso lo dijeron después, por dejar escaparse al responsable del partido. No solo en Madrid, porque Paco era a nivel nacional. Y entonces se deshace de ellos. Y claro, va a la casa donde tenía otra relación de otro militante que no lo sabía nada más que él, y de allí me llama a mí y me dice, Víctor. Y entonces a Julián le entregó ese amigo que había sido militante del partido y que era el que suministraba. Y yo la razón, porque me lo han preguntado varias veces, yo digo, mira, esa es la razón que yo sé. Y además luego la viuda, que la he visto un par de veces, aunque luego después se fue a vivir a Zaragoza y ya es más difícil, pues eso es lo que me contaba. Y Julián se lo contó allí a los militantes del partido que había. Quién había sido el que la había delatado, quién había sido, cómo había sido la entrega y cómo le dijeron cuando subió al autobús, no te preocupes que... Y hasta que ya le bajan del autobús y se lo llevan a la dirección general. Esa es la historia de la detención de Julián. Primero, al juicio de Julián no dejaban a pasar ni una mosca, ni a los abogados. María Luisa Suárez, que era una abogada de las más conocidas y que fue miembro de la dirección del PC también, sí que entró, pero con muchas dificultades, porque no dejaban entrar. Vivimos con toda la intensidad de la movilización que hubo en Europa, en Italia, en Francia, en Bélgica. Se hubo una movilización en Inglaterra y la presencia de dos médicos franceses que no le dejaron entrar a verle a Julián a la cárcel. No los dejaron. Porque claro, se armó una enorme, yo qué sé, movilización europea. Yo creo que no ha habido más grande la movilización europea. Y entonces, de eso lo vivíamos, pero a dos o tres militantes del partido que dijéramos, pues no os acercáis. Por ejemplo, a mí me dijeron, ni te acerques, no te acerques porque vas a estar detenido. Pues no hicieron caso, se colaron y los detuvieron. A tres militantes de aquí de San Fernando de Henares. Bueno, pues ellos pensaron que, no lo sé, que hicieron caso omiso de las advertencias y bueno, y los detuvieron. Pero a mí Paco me dijo, tú ni te acerques por allí. ¿Y pensabais que le ibais a salvar? Pensábamos cuando las grandes movilizaciones, eso que era, y la presencia de los médicos, que había un indicio. Y hubo una reunión en una clínica de aquí, de la Plaza Salamanca, que no recuerdo el nombre de ella, de varios militantes del partido, incluso algunos, y el apoyo que nos daban los italianos y los franceses, y la fuerza que pusieron, y lo que presionaron. Pero yo creo que era un problema de, como dijéramos, de vida o muerte del régimen, de que matara a ese hombre, porque sí. Pero luego hemos visto que después tampoco, porque cuando los tres muchachos aquellos, y eran 13 años después o 12 años, pues también han seguido fusilando. Y es que la naturaleza del franquismo, caramba, si es que es una cosa tremenda. Es una cosa que no tiene parangón. Yo creo que no tiene parangón. Y por eso levantó esa cruz. Pero bueno, porque estaba más cerca de Dios que nadie. Es que si no, no sé. Es que es muy difícil entender. Es que son, hombre, si lo entiende uno,
cuando dice los aliados, esto con esto, la división azul, pero tienes que ser casi un experto en política internacional. ¿Pero por qué viene Eisenhower, que me parece que era Eisenhower, en el año 53? Pues para poner ¿cómo se llaman? Las bases, y para poner Torrejón. ¿Cuántas manifestaciones hemos hecho contra Torrejón? Y sigue ahí Torrejón. ¿Cuántas manifestaciones sobre Cádiz? Aunque ahora el alcalde diga, pero bueno, si hemos hecho, pues si yo he ido no sé cuántas veces a Cádiz, pero bueno, hombre, pero de verdad, y nos ha movido. Pues vino a garantizar un régimen totalitario, bueno, fascista, y apoyar los aliados. Pero vamos a ver, entonces tiene que comprender que esto de España va tranquilo o va más lento porque somos, aunque diga no, hombre, en todos sitios cuecen habas. Bueno, pero algunos cuecen habas así de grandes y otros una vita, cuidado, porque es que si no, no tienes una manera de explicarte. Este historiador gallego, que se llama en gallego más y no sé cuánto, dice, hay que desacralizar la Cruz de los Caídos. Pero si para quitar al prior aquel casi se carga el gobierno. Pero ¿cuántos años? Hombre, y está muy bien lo que se ha hecho, pero ¿con cuántos años de retraso? A ver, insisto, ¿cómo le pregunta a un chico de no sé cuánto, oiga, ¿tú sabes dónde estaban algunas de las cárceles de 21 de Madrid? Y te dice, yo qué sé, Carabanchel. Pero claro, pero tú ves ahí Santa Rita, 600, casi 1000 presos. Casi 1000 presos. Y no he traído la foto de Burgos, porque a lo mejor la trae otro. Pero es que hay 5000. Es que los datos que da este historiador extremeño, que es muy bueno, dice, es que en España, como consecuencia del golpe y de eso, hubo 350.000 muertos. En las cárceles, 200 y pico mil. Dice, aunque sin hacer comparaciones, en la República 50.000 como consecuencia de la redacción. Pues es que el que más gana más mata. ¡Qué caramba! El que más gana más mata. Y estos han matado, pues bueno, pero es que matar a estos chicos. Pero tú dices, pero bueno, hombre. Y entonces... Una pregunta, Víctor. Y en esa época en la que estás tú entrando en el partido, que el partido tiene la política de reconciliación nacional, sí. Y tú empiezas a estar en la dirección, ¿qué era lo que buscabais con esa política que se aprobó en los congresos? Pues hay una razón de fondo. Vamos a ver. ¿Quién eran las tropas de un lado y otro de la trinchera? ¿Pero quién era? ¿Era el conde de Mayalde? Era el blanco. Pero hombre, no, eran trabajadores de un sitio y de otro. Porque si hay desterrados en la fábrica que yo trabajo 300 vascos, es porque han estado en lo de la República. Y a mi padre le meten en la cárcel porque ha estado. Y entonces, ¿quién la ha podido matar? ¿Quién la ha podido? Yo no creo que sea ahora que dice que va a dar 100 millones para las carreteras, el del Madrid, que lo viene diciendo, pero bueno, ¿usted dónde ha sacado tanto dinero? ¿Y cómo vive usted así? ¿Y cómo puede decir usted que va a dar, no sé si 100 millones o 1000 millones de euros para hacer las carreteras en Europa? Pero bueno, ¿y usted? Si usted ha sido concejal allí, ¿de dónde ha salido ese dinero? Entonces, la historia es que dice, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Por la reconciliación, como primera razón, era que los trabajadores entendieran que habían estado un lado y otro de la trinchera y que ese no era su puesto. Hombre, es verdad que en España y en Cataluña había el sindicato o la organización más importante de anarquistas, que te decían, yo dejo el fusil y me voy a comer a casa. Hombre, por favor, estamos en una guerra. No hagas esas cosas, pero bueno, pues esas cosas pasaban. Y entonces la reconciliación es un esfuerzo para que el contenido de clase social de la gente no se diluya en medio de una contienda y en medio de una batalla. Pero luego tienes que ver, bueno, estos desterrados, estos aquí. Tienes que ver diciendo la composición
solo que hacer una política que reconcilie a los verdaderamente interesados socialmente, no al enemigo de clase. El enemigo de clase no digo ni pan ni agua, pero bueno, pero tampoco saludarle con una alegría, ¿no? Y esa era la fundamental. Y luego después, pues las razones salariales y las razones de condiciones de trabajo eran suficientes como para que tú fueras a una sección. O yo la alegría mayor es una fábrica que para en el año 62, porque 3 chicos allí, porque teníamos 27 años. Yo no era el mayor, yo creo que el mayor era Pedro. Y se vienen 1000 y pico trabajadores. ¿Y cómo es tu detención y que te lleven a la cárcel después de...? A mí la detención es por... Vamos a ver. Es que... no, si la detención es por una influencia familiar. Tú tienes novia. Tengo 30, 29, 28. Tienes novia. Los padres, aunque el padre de mi mujer que falleció haya estado en la cárcel y haya sido militante y tal, pero el miedo que pasa a la gente aquí no es una broma ni es un decir. Entonces ellos tenían la idea de que nosotros nos casáramos por la iglesia y yo no quería por la iglesia, ni de cerca ni de lejos, por sentimiento y por nada, y por las razones de que podía haber. Y entonces, efectivamente, nos vamos y no nos casamos por la cárcel. El chico ese, Valentín Andrés Álvarez, que decía antes, como tiene una buena relación, entre otras razones, porque está casado con la hija del embajador americano en Madrid, que es un punto. Entonces me dice, no te preocupes, Víctor, que vamos a buscarte que te cases clandestinamente. Joder, eso sí que era difícil. Y vamos, sí que me acuerdo, 2 sitios. A uno, a la carretera esta que sale a Barcelona, que hay son jesuitas. No, los jesuitas son los del Pardo, pero esos también me parece que son. Y vamos allí, él habla con eso y tal, y le dice, pues bueno, pues si te parece, pues vamos a intentarlo, pero tiene que ser temprano, por la mañana y tal y cual. Voy con él, me ve el sacerdote, que era un jesuita, y a los pocos días, o 15 o 10 días, dice que no le es posible hacer la boda, casarme allí, clandestinamente, que no me puede casar. Como tiene muchas relaciones, va a hablar con otro cura, que vamos, es el cura de la iglesia esa que está aquí en la Plaza de España. Ahí hay una iglesia, detrás no sé si al lado del edificio, allí al lado. Y le dice, pues oye, pues yo no tengo problema, pero tienen que venirse a casarse a las 8 de la mañana, aunque sea en enero. Pues bueno, pues... Y ese sí decide casarnos. Pero en el interín, pues bueno, pues los padres siguen diciendo y tal, y nosotros nos vamos a casar a las 8 de la mañana, nada más que 2 testigos, 2 personas, y punto. Pero por la iglesia. Y yo me voy a casar por la iglesia. Muy bien. En aras de que mi mujer y tal. Pero mi mujer ya no tenía relación con la familia. No tenía ninguna relación porque hemos roto y tal. Ya saben que nos hemos casado por la iglesia, punto. E incluso van 5 personas a ver una obra de Buero Vallejo que la estaban estando allí en el teatro de la calle Serrano. Y vamos los 5, un primo, 2 primos, los 2 testigos y 3 personas más. Nos vamos. Y a poco tiempo, pues claro, como andan detrás de esto, pues lógico, la policía. Valentín Andrés, la policía logra saber que Valentín es amigo de un cuñado mío que vive en Carabanchel, de una hermana de mi mujer que vive en Carabanchel. A través de la hermana de mi mujer la llevan a la otra hermana, que yo he tenido la debilidad, por decirlo así, de como la hermana pequeña de mi mujer tenía muchas ganas de ver a su hermana y era una compañera de trabajo de Marconi, pues va una noche y la lleva a nuestra casa. Y es a través de la chica esa, de su hermana, a través de los pasos antes del cuñado y del Valentín, del que la policía da con mi domicilio. Ese es un chivatazo, se puede decir. O una pesquisa de la policía que lo ha hecho
con todos los pasos y llégame. A mí me detienen por eso, porque la hermana de mi mujer le lleva a la policía a través de su cuñado y de Valentín Andrés, que le han dado los datos, hasta... Y es a partir de la boda. ¿Y cuántos años pasas en la cárcel? Pues esta es la segunda detención en La Gorda. Pues ni más ni menos, eso sí que me acuerdo. Del 4 de abril de 1965 al 23 de junio de 1972. 7 años, 3 meses y 15 días. Y por eso yo creo que, se lo dije también a Fernando, digo, insisto que si no es la dictadura, es más tremenda con el movimiento obrero y con el Partido Comunista, que es su enemigo de clase y todas esas cosas y tal, que la razón de... Porque yo he visto, pues bueno, pues a mucha gente que ha estado... Luis Pérez Lara, la han cogido aquí siendo clandestino, no trabajando en una fábrica. Y esa razón hay que detectarla estudiándolo, porque no es fácil, porque esa es la conclusión que yo puedo llegar aproximadamente, pero tampoco, porque sí, mire usted, yo estaba aquí y juzgo por los años de petición y los años de condena y los distancia. Y no es por reprimir. Pues claro que sí, porque en ningún sitio yo veo que se presente. Claro, te detienen en tu casa, pero cuando van a la fábrica interviene hasta el sindicato vertical, la policía y el sindicato vertical. Todo el poder, pero sí, solo le falta a los militares, que son los que juzgan luego, claro, y eso ya, los que te condenan, ¿no? Sí, sí. En la cárcel, en Carabanchel, he coincidido con infinidad. Destacaos el proceso de Burgos, el proceso 1001, pero también una cosa que parece mentira, pero es que al expediente de Timoteo Ruiz Sánchez, que era un madrileño, pero su hermano es el que nos dejó la fábrica para eso que decía antes, les piden, por una detención en Valencia en el año 64, 500 años. Tú dices, ¿y eso? 500 años. Pero bueno, ¿y esto, pero ¿en qué estamos? Y les condenan, bueno, con ellos estoy en Soria y con ellos estoy en Segovia, y de Segovia, vamos, con Segovia, pues no sé si estos de la revista esta de aquí han sacado también un número, este hombre que no me acuerdo, que es de Segovia, me ha hecho una entrevista y yo le relato lo de Soria y Segovia, pero claro, en Carabanchel, como estamos al principio, que a mí me detienen en la sexta solo, en la sexta, pues no hay la situación del año 70 y 60, del año 70, no, cuando lo de Carrero, que es que detienen casi a 600 en Madrid, y nos meten en las celdas de tránsito, como dicen, hasta 5, cosa que estaba absolutamente prohibido. ¿Pero por qué? Porque no les caben. Pero en el periodo que estoy yo, del 65 hasta finales del 66, me juzgan, recurro y me condenan definitivamente, y luego ya me trasladan, pues ahí ha habido gente del País Vasco, de Andalucía, de asturianos, ha habido gente de todos los sitios, han ido los valencianos, que es un expediente muy conocido, por la petición que hacen, que es desorbitada. Pues es desorbitada. Tú ves la foto, tampoco he traído una foto del paseo que hacemos en Segovia, cuando empiezan a llegar más etarras y tal y cual, y parece, dice, estos están paseando tranquilamente. Pues claro, paseamos tranquilamente, pues no tenemos otra cosa que hacer, pasear y jugar al frontón. Y entonces, bueno, pues allí, pues hasta que no hacemos la huelga, no toman medidas. A partir de que haces la huelga, te condenan a 1 año de celdas, no celdas bajas, porque en Segovia hay celdas, pero son casi todas iguales, y 1 hora de paseo al día. Te retiran la colchoneta, te retiran la cama y no te dejan nada. O te sientas en el suelo y viene el funcionario, sí, póngase usted de pie. 1 día, 1 hora al día. Lo pasa mortal. Lo que sucede, insisto, en la vida pasan cosas. Como hemos estado en la huelga de hambre en Soria, vamos allí y hay un asturiano
que se come una barra de maquila con chorizo y salchichón. Se perfora el estómago. Y entra en Segovia, al día siguiente de llegar a Segovia, le sacan de la celda y le llevan al hospital y fallece. Vamos, dos entrevistas de los abogados que había en Burgos y en León para el problema de la comunicación, el problema de la situación de los presos políticos, pues claro, aquello les da un resalce tremendo, porque van a vernos a las cárceles, desde Ruiz Jiménez hasta María Luisa Suárez, Antonio, el primo, ¿cómo se llama? El viceministro que no recuerdo el nombre, y van allí todos. Entonces te levantan la sanción, pero no te retiran el aislamiento. Hay 3 galerías, entonces en una galería somos 5 o 6, en otra 7 o 8, son 25 los que se trasladan por mala conducta informada, como dicen, y nos dividen en 3 galerías. Yo salgo un poco antes de la fuga de Segovia, que ya la han descubierto los amigos de Tarra y se quieren fugar pues todos el mismo día, y tienes que hacerlo con un poco de... aunque luego lo deshicieron todo, pero allí te levanta la sanción por la cuestión de Diego Capote, que se llamaba el minero que falleció. Y bueno, pues esa es la... Y en Carabanchel, cuando entro ya después, en los años 73 y en los años 75, cuando falleció Franco, pues ya es otra cosa, porque con lo de Carrero se llena la tercera, pero que se llena la galería, que tiene tres pisos, y se llena la galería. Y a los comunes que hay allí, que son homosexuales y que dicen que quieren estar con nosotros porque los funcionarios los reprimen menos, pues los sacan de allí y ponen las 4 plantas llenas de... Porque es una barbaridad las detenciones que hay. Y el día que me Barrero, están unos en la comunicación, otros vamos a salir de las celdas para ir a la comunicación, y de repente suena un cerrojazo que te duelen los oídos toda la vida, plop, 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 porque son 200 y pico celdas, me parece. Y dicen, ¿qué es lo que ha pasado? Va a callarse, que habían volado a Carrero. A mí me detienen, pues, 7 o 8 días. Estábamos agitando, preparando, distribuyendo la campaña para hacer el esfuerzo de sacar a los del Milán, cuando me detienen a mí. Y claro, tú no puedes decir que... Yo trabajaba en todo, me habían puesto a trabajar en un despacho de laboralistas, en la calle, a ver si me acuerdo, no en la calle Atocha, en otra calle. Y pues salgo de allí, pues voy a las reuniones del partido, y entonces los policías que estaban enfrente dejan los vasos y van a por mí. Ya están estos otra vez cogiéndome cuando salgo de trabajar, y salía de trabajar porque me pagaban un salario. No era muy largo, pero me pagaban un salario. Y entonces, pues ya está, por 5 años. ¿Por qué? Por reincidente. No, reincidente o multireincidente. Y entonces me juzgan a los 8 o 9 meses y me ponen en libertad, porque no hay ninguna razón. Que llevo un papel con notas de los periódicos. Por eso quieres el vicio de coger los periódicos. Porque es que llega una cosa que dice, lo hace ya, pues, ¿qué te voy a decir? Mecánicamente, pues claro, porque se quiera o no se quiera, pues te tienen que dar alguna información, o ahora no está, no sé, pero... ¿Qué papel estabais jugando en ese momento el PC de Madrid en la primera transición? Para mí, ya insisto, yo creo que era fundamental, porque el mismo día que el presidente del gobierno y Fraga daban una conferencia de prensa, nosotros habíamos convocado una conferencia de prensa en este hotel, que no recuerdo el nombre, y estaba, pues no lo sé, había periodistas como si fuera un hecho casi histórico. Y la verdad es que en ese momento había Estándar, que estaba toda en huelga, era importantísimo, estaba Pegaso, estaban 3 o 4 fábricas importantes que les traía por la calle La Amargura. Y entonces nosotros damos una conferencia, y en la conferencia de prensa me acuerdo que estaba Armando López Salina,
Simón Sánchez Montero, no sé si Eugenio Triana y yo. Éramos 3 o 4. Pero el núcleo de las preguntas, de la inmensa mayoría, creo que salió todo en la revista esa de Cuadernos para el Diálogo. Una entrevista que hicieron muy largo y publicaron bastante. Y bueno, pues estaban preguntando sobre todo por la huelga de estándar. Entonces el protagonismo pues éramos Madrid, porque efectivamente estábamos en ese periodo, estaba esta situación y pues yo es que me acuerdo que escribí una cosa y yo creo que se la mandé a Cuadernos para el Diálogo, no lo sé, pero porque ya estaba la monarquía. La monarquía ya había hablado Franco con su heredero. Y es que el heredero, que leemos esta, es que decía que delante de él no podía hablar nadie mal. Pero yo lo escribí, pero ¿cómo puede decir esto este señor? Pero luego, claro, después, pero ¿cómo? Insisto, ha pasado todo lo que ha pasado, que también tiene que ver con toda esta historia, para que el pueblo español estuviera a papanatas con Juan Carlos, pero ¿cómo es posible? Y entonces nosotros dijimos que efectivamente lo que correspondía era la República, todas esas historias, pero los periodistas, era la fábrica, era la huelga, era el problema del paro, era la movilización. Y es que efectivamente había una situación en que parecía que España, no sé, una situación muy difícil, la desaparición del dictador, y bueno, pues un gobierno que tiene que dimitir porque no pinta nada y porque además no los hace caso. El Juan Carlos es que no le hace caso a Arias Navarro. ¿Y conseguisteis tumbarlo? No, sí, bueno, la verdad que sí, se tumbó, pero el problema es que luego te dicen, vamos a ver, Vázquez Montalbán dice que era una situación de debilidad de ambas partes, que resulta que tú no podías hacer todo lo que querías ni los otros podían hacer todo lo que quieren. Esa frase de Vázquez Montalbán la han utilizado, pues bueno, pues mire usted, pues claro, pero es que Vázquez Montalbán era un novelista de fama tremenda y además era un militante del partido disciplinado, pero con todo lo que se puede. ¿Cómo puede? Bueno, pues esa yo la he oído en este último periodo, más que, pero caramba, pero no por la razón de la desaparición, sino por lo que viene posterior, que viene la legalización del PC, la entrevista con Suárez, que ya están... Todo una cosa tremenda, pero ya se pasa de que efectivamente Juan Carlos ha tenido una actitud bastante no deseable, porque él dice que delante de él no puede decir, pero delante de él no se puede, pero que además consta que les decía a sus amigos americanos que él no era muy amigo de legalizar al PC, que no era muy amigo. ¿Y por qué todo esto se hace? Porque la influencia del partido y la influencia del movimiento social pues llega a una situación que Fernando sí que lo puede detallar perfectamente, porque el libro que está haciendo y los capítulos que he leído yo entronca con una cosa que pasa casi paralelamente en un plazo de tiempo muy breve. Lo de la fábrica de timo y lo del paro de esto, y luego lo otro, es casi todo un periodo pero irrepetible, porque por una parte, a nosotros que nos legalicen, a nosotros que no nos legalicen, estos están mejor legalizados y tal. La reunión de este pueblo de Guadalajara, la reunión de Guadalajara en un chalet de esos que tienen en Guadalajara muy bonito y tal y cual. Primera reunión del comité ejecutivo. Ya estamos casi en el 76. Está todo. Es un periodo de una intensidad de 3 pares de narices. Y la dirección del Partido de Madrid tiene igual. Y ahí, en el cortijo, como se llame, de Guadalajara, es donde la reunión del Ejecutivo pues tiene una discusión que nos lleva hasta la asamblea ampliada del Comité Central en abril ya, no sé si esto ya es en abril del 77. ¿Y qué es lo que decidís en esa reunión? Pues en esa reunión de que si hay que seguir con la movilización y con el debate o hay que esperar a negociar, porque hay dos plataformas
democráticas, en las dos plataformas está el PC, pero a la movilización no la ven las dos plataformas de la misma manera, la ven con una idea bastante, ¿cómo diríamos yo? Como si se fuera a hacer la revolución. Pues no, si no es una revolución, si es un problema de seguridad de salarios, libertad sindical, que ya está, todas esas cosas que se garanticen y que se solventen. Y luego no se puede decir de que efectivamente es una relación en la que ni unos ni otros pueden imponerse. Porque eso ¿Estás de acuerdo con lo que plantea Carrillo en esa reunión? Ya está. No, la reunión esa primera vez, la primera reunión del Ejecutivo que se hace en España se hace en Guadalajara y está Santiago Carrillo. ¿Y tú estabas de acuerdo con lo que él plantea allí? No, yo estoy de acuerdo en que tú puedes ver la posibilidad de la legalización, pero tú no puedes dejar. Pero ¿dónde tiene, vamos a ver, te tienes que retrotraer un poco, ¿dónde tiene más influencia el PC? En el movimiento obrero y en el movimiento estudiantil, y entre los profesionales, y entre la cultura. ¿Eso es suficiente para eso? Pues posiblemente no. Pero es posible para que tú decaigas, por decirlo de la manera mejor y sin necesidad de hacer, porque enseguida aquí pues somos muy españolitos, enseguida, pues no, mire usted, pues no es así. Y ustedes que tanto han dicho que han aprendido de Gramsci, de Togliatti, de no sé qué, no sé cuánto, debería aprenderlo mejor todavía, porque no lo han aprendido bien. Usted trae al secretario general del partido italiano y el francés aquí en un clima en el que efectivamente el movimiento obrero y el movimiento social han logrado que la política... y lo trae usted en medio de la ilegalidad todavía, ¿o no fue antes de eso? Porque claro, tuvo que pasar cierto tiempo hasta que se nombrara a Arias Navarro y a toda esa gente, y tuvo que pasar, pues no lo sé, pero toda esa situación está tan condensada, es tan intensa, que tú dices, bueno, pues yo estoy allí en la reunión, yo personalmente y a la vista de esto creo que, y lo he dicho y no tengo ninguno eso de reconocerlo, a mí me parece que nos hemos hecho el harakiri, que quiere decir que antes de que nos pidan que hagamos esto o lo otro, nosotros cogemos y renunciamos. Y eso es hacerse el harakiri. Pues ¿quién ha sustituido después y cómo han llevado al partido? ¿Cuánto? Pero bueno, ¿de cuándo el Partido Popular y Fraga Iribarne? Pero si yo he estado con mítines con Fraga Iribarne y hemos estado presentando a Carrillo, Fraga Iribarne a Carrillo, en otro hotel de Madrid. Entonces, es una situación que se puede escapar por exceso o por defecto, pero no para que tú cambies de opinión así como así. Sí, dime. No, el partido en el pleno del Comité Central que se hace en abril del 77, no, del 76, no me acuerdo, las fechas se pueden... El partido vota monarquía y bandera. Y claro, eso sí que es hacerse el harakiri. Porque tú reconoces a la monarquía que de todo lo que se está escribiendo ahora no parecía el más defensor de la legalización, ni Felipe, que al contrario, hombre, mire usted, yo consulto y los americanos vienen por aquí y me dicen esto o lo otro. Pues no lo sé, pero yo no. Ahora nosotros nos vamos a reunir en el 76, la UGT se hace pleno, el Partido Socialista, y eso no ha pasado nada. Entonces, la idea era de que nosotros, yo creo que nos hemos hecho el harakiri. Pues yo con Carrillo quizás sean las contadas personas que me veía con él solo en casa de uno, en casa de otro, y en casa de mi familia también, para decirle la situación en detalle, para que no fuera una reunión. Yo tenía una relación, luego pueden decir lo que quieran, como la historia de la detención de Julián, pero la relación era otra cosa, pues puede ser, no sé, las coincidencias puntuales de cosas, pero eso en cualquier partido que se considere democrático, y yo siempre he considerado el partido, incluso en el año 63, cuando joder, ni tenía ni idea de lo que podía pasar, pero yo siempre lo consideraba así. Pues mira, el otro día que me ha hecho la encuesta le he dicho que el mérito de Carrillo era que
desde muy joven intervino en política, desde muy joven y tengo eso, a lo mejor, pasados los años, la cohesión, no la cohesión, el contraste entre el exilio y el interior pudo llevar, porque es que es una diferencia tremenda, es que 20 años en la política son muchos años, y además viviendo periodos tan intensos como el del 72 hasta el 77, pero son unos periodos intensos que no se han vivido anteriormente. Pues no se han vivido anteriormente. ¿Desde cuándo se ha hecho en Madrid una asamblea de 100 y pico de, básicamente, militantes obreros? Bueno, el presidente de la reunión, cuando entró Carrillo, era el secretario del comité de empresa de la Estándar. O sea que era... Y luego estaba Juan Diego, y luego estaba Pepito, y luego estaba el otro. Y luego también estaba la madre de David y tal, pero el problema es que eso no se había conseguido antes. Ni en el 62 hasta el 66. Y ya estaba comisiones. Al 1001 lo empezaron a juzgar en el año 66. Marcelino había vuelto aquí en el año 57, hasta que entró a trabajar a Perkins. Había, tú fíjate, o fijaros bien, que Marcelino era el responsable en la superficie y yo en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque la clandestinidad era la que tenía la capacidad en ese periodo de mover a eso, pues yo empecé moviendo una fábrica, yo no empecé diciendo tienes que hacer esto, vamos a hacer aquello otro, no, yo empecé moviendo una fábrica, que ese es para mí el orgullo, se puede decir, más importante, aparte de la militancia, el secretario de partido, 4 años, que me lo comunicaron en la cárcel. Y vine a comunicármelo a María Luisa Suárez. ¿Te han hecho miembro del Comité Central? Digo, qué alegría, pero estoy en la cárcel, ¿eh? No se tuvo suficientemente en cuenta a la gente del interior del partido. No, yo creo que es muy difícil, porque puede ser eso, la apreciación. Yo no la quiero decir porque me parece que a lo mejor es demasiado excesiva. Es que tú, en el interior, estás haciendo realmente la organización y en el exterior tiene el mérito de haber estado tantos años trabajando. Bueno, hay amigos ahora que están o no están. Yo, Luis Cabo, pues a lo mejor a ese no le vais a llamar, no lo sé. Pero Luis Cabo, porque su padre fue secretario del Partido de Madrid en los años... Pues Luis Cabo, pues cree que todo ha sido... Pues mire usted, pues yo creo que no. Pero tú no puedes evitar... Luis, ¿tú cuándo vienes a vivir a Madrid? Cuando tienes 30 y tantos años. Y tu hermano Pepe, ¿pero cuándo me vienes a vivir a Madrid? Cuando uno llevamos ya trabajando 12 años en una fábrica. Y se quiera o no se quiera, si tú quieres hacer con el movimiento obrero, pues no le puedes... no puedes. Ahora dicen, está muy parado, está muy tal y cual. Digo, no, lo que pasa es que ha habido una ofensiva patronal contra la concentración del movimiento obrero de 3 pares de narices. Aparte de más cosas, o por qué Casa ha dejado de tener, no sé si eran 8.000 o 9.000 y tiene ahora 3.000 y pico. ¿Por qué? ¿Y por qué Casa no fue la primera empresa que fue la huelga que hizo paros y tal y cual, y fue otra empresa? ¿Por qué? Pues hay que preguntarse muchas cosas, porque si no, la historia de los... yo chocar con gente... Primero, mis tíos eran emigrantes. ¿Y qué te parece que utilicen la palabra comunista como un insulto? Porque es que me parece una barbaridad, porque si han derrotado a los comunistas, no hay una nación comunista porque ni China les parece ni aproximadamente. Pero entonces, ¿a qué viene eso? Porque es que Franco lo hizo a ciencia cierta. ¿Por qué va bajo palio? Porque él considera que es Dios, caramba, y la cruz es el Dios. Y la Santa Madre Iglesia bendice la más de las crueles, un pronunciamiento militar y luego una guerra civil. Pero ¿dónde hay una iglesia tan... Bueno, tampoco voy a defenderla, ninguna por ningún lado, ¿eh? Pero ¿dónde hay una iglesia no para que sea tan reaccionaria? Como esta que bajo palio. Defendiendo. Pero eso no es una cosa baladí, porque tú dices, bueno, estos han tenido una guerra civil, Grecia, sí, Italia, sí, pero oiga, mire usted, ¿a dónde colgaron a Mussolini? ¿De los pies y en su pueblo? ¿O qué? Pero aquí, pero bueno, pero usted, y ahora te salen estos facinerosos de vos, y te arman,
Pero bueno, si es que, insisto, pero es que pasar al caudillo, al dictador máximo por bajo palio, como han hecho los obispos españoles, es que eso, por eso la palabra comunismo, sinónimo aquí, es desuso. Y ahora te dicen ya los periodistas, mira, es que es imposible, pero la verdad, pero luego tú tienes que decir, pero mire usted, es que el miedo, el terror que ha habido en este país, bueno, mi propio padre, chico, márchate de aquí. No, usted se queda en la... ¿Por qué? Porque te van a venir a buscar los del sindicato, que están sindicato obligadamente, y dicen que es voluntariamente, y la policía que está... Pero bueno, es que, insisto yo, por mucho que me esfuerzo, nosotros hicimos el pleno en Roma, nos llevaron a aquel teatro, y nos presentó el secretario general del partido, o cuando yo fui a buscarle al aeropuerto para traerle a la reunión con Carrillo y con Berlinguer, al que traje yo, y Marcher, al que venía, pues venía en el coche, y perfectamente estuvimos, y la verdad es que no tiene, a mí me ha significado tener una serie de razones morales y políticas y personales, de decir, oye, yo me siento absolutamente orgulloso. ¿Cómo? Pues sí, oye, pero tú sigues siendo... Pues claro, ahora me llaman el otro, los de más allá, que andan todos por aquí liados con todo. Pues yo me siento absolutamente, y nunca he dejado de ser militante partido. Me dicen, es que está... Digo, pero Marita, Marita, mi mujer, pero bueno, vamos a ver, es con la que discuto mucho. Oye, pero vamos a ver, ¿tú te crees que se puede renunciar a una cosa en la que has dado y tal? Pero la has dado, nadie te ha dicho, a darlo aquí, si no lo das, que nadie me lo ha pedido. O a mí no me pidieron que fuera... Pues bueno, y a mí me dicen de Luis, y me dicen del propio de Luis, claro, pues mire usted, Luis, usted está equivocado y usted pues confunde los higos con las fresas. ¿Y qué quiere que le diga? Usted no lo va a reconocer, pero yo por eso no le voy a tener, no lo tengo, y además no lo padezco. Yo creo que no padezco esa especie de decir, hombre, algunas veces no me gusta alguna cosa y se lo digo, y le digo, oye, pues me parece que esto lo tenía que hacer así. Esta señora ha hecho la introducción al libro y se llama, a lo mejor os ha oído hablar de ella, es Mirta Núñez Díaz Balar. Y dice en la introducción, Víctor Díaz Cardiel, uno de los líderes del PC condenado por el Tribunal de Orden Público, ha sobrevivido a más de media docena de condenas en las cárceles de Madrid, la primera de ellas por llamarse como su padre. Aunque aquí dice una cosa que no se acepta. Dice, aunque al padre no le detuvieron, digo, joder, que si le detuvieron se llevaron conmigo. Pero bueno, Mirta a lo mejor eso no lo sabía. Dice, más conocido no solo por su multirelacioncinia, sino por estar en el bocaje de las fiestas del PC. Se dice así, está en inglés, es que yo no sé si se pronuncia así, botaje. Dice, la fiesta, porque como bien dicen los modernos, la fiesta anual del Partido Comunista, a donde acudía toda la juventud comprometida de Madrid por franquistas y algunos que otros simples gentes tomaban contacto con su mundo y me decían, ¿por qué? Es que fue 1 millón de personas a la primera fiesta del partido y el responsable de la fiesta era yo. Y yo estaba pues contentísimo. Y yo les diría a los jóvenes de ahora que tienen que recordar esto porque la historia del PC y la historia de los comunistas es una historia brillante. Es una historia de entrega, es una historia, hombre, como todos los partidos, pues claro que cometen errores, pues pensaría yo que yo soy. Pues mire usted, nosotros no somos ni dioses ni tribunos. Nosotros somos personas que ponen al servicio de la gente, de la sociedad y de sus clases lo que más tienen, el valor, la cosa. Y esto lo dice Mirta, que la tengo que preguntar, ¿por qué dice que mi padre se escapó? Pues bueno, si le llevan conmigo. Pero lo dice y lo pone ella, pues claro, aquí iban todos los jóvenes a la casa de campo y no se cabía. Y el alcalde de Madrid era del PP, íntimo amigo de Fraga, lo que ustedes quieran. Y nos tomó que hiciera el parque, aquello, y 12 arquitectos para diseñar cómo teníamos que hacer todo
Y hemos hecho, yo he sido el responsable de la fiesta durante 8 años. Bueno, la de Torrelodones es que nos cayó tanto agua que yo creía que Carrillo y yo, vamos, Carrillo tenía que, aparte de lo que pueden decir, Carrillo tenía que tener mucha confianza porque ¿quién buscó ¿cómo se llama? Un aeropuerto para buscar no, pero el avión, eso, los avionetas. La avioneta para cruzar todo Madrid y llegar a Torrelodones con una lluvia que decía el conductor, señor Carrillo, que yo no sé si vamos a llegar. Porque llovía a mares. Descampó, pero creíamos que se llevaban a los niños, que los metíamos en estas de 30 y 40 niños, creíamos que se los llevaban. Y el capitán de la Guardia Civil que estaba controlando dice, hay que ver, hay que joderse la que nos han armado los comunistas. Fue una fiesta increíble. No se podía pasar desde la Puerta de Hierro hasta el pueblo, de los coches que había. Y esta Víctor Núñez dice, pues claro, y hay que recordar a los chicos y a los jóvenes eso, que el Partido Comunista ha hecho, pues yo creo que, vamos, no sé si más, pero yo creo que todo lo que había que hacer para lograr que esa sociedad fuera, aunque queda tela por hacer, porque con esto de la memoria democrática se va a armar otra María Morena, porque están dispuestos a la María Morena esta gente.